Gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el momento en el que encuentren este video, que espero que el algoritmo se los recomiende en gran cantidad, invité nuevamente a charlar a Marcelo Freijer, que ya saben que es uno de los que inclusive organizó todo lo que es la conferencia de BCH de todo lo que fue Argentina, que por suerte salió muy bien, que después vamos a conversar un poco respecto a todos los desafíos y demás de lo que se encuentra detrás de justamente la divulgación y la adopción de dinero libre, porque le puede permitir a la gente alcanzar mucho más lo que es su soberanía individual. Así que quiero retomar un poco lo que fue la última charla del año pasado, tocando uno de los temas respecto a Milei y demás, de las ideas libertarias y demás, y los desafíos y un poco un debate respecto a las estrategias que hay detrás de la comunicación respecto a la adopción. Así que, Marce, como siempre, Sí. es un gusto que pases acá por casa, por lo menos virtualmente, hasta que encontremos un lugar para que los nenes jueguen también. Algún día nos vamos a cruzar. Ya nos cruzamos alguna vez, Ya nos sí, no, cruzamos, pero pero bueno, fue en un meetup aquella vez, fue una cosa medio casual. Sí, gracias. En primer lugar, gracias por invitarme. Me encanta lo que hacéis. Me gusta el debate. Esto creo que es importante, sí, porque los temas que debatimos son importantes. Entonces, las distintas estrategias. Si vos pensás que el otro está haciendo algo que no es necesariamente productivo, mejor conversarlo. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo y venimos explorando distintas estrategias. Por eso creo que es bueno también, sí, en la discusión aparece también qué es lo que ya se intentó. ¿Sí? Y eso se puede discutir también, en qué medida se puede decir que ya se intentó, si este contexto es distinto, lo que sea. Pero digo, si hay una experiencia, eso es muy valioso. Hay gente que ya estuvo trabajando y hay alguien que viene y dice, muchachos, yo creo que están haciendo algo mal. Excelente. A mí me encanta porque no es fácil, no es fácil, tenemos un enorme desafío por delante, lo venimos teniendo, pero lo aceptamos porque entendemos la importancia de esta misión, entendemos el por qué, entonces no vamos a bajar los brazos, pero no basta con decir, bueno, yo voy para adelante, sea lo que sea, aunque sea cuesta arriba, yo voy a luchar. Es importante pensar bien cuál es, digamos, tener una hoja de ruta y después modificar sobre la marcha si hace falta. Si no, estamos como desperdiciando recursos. Por eso a mí todo esto me interesa. Yo siempre escucho, viste, a la gente que desde afuera me dice, mira, yo creo que, obviamente que es con respeto, yo creo que hay algo que podrían hacer mejor. Excelente. Y en esa discusión, por ahí del otro lado también se enteran, viste, de que por ahí eso que consideran que es el camino correcto, y bueno, tampoco necesariamente es por ahí, o por ahí es por ahí, pero hay consideraciones que no habían tenido en cuenta. Entonces, toda esta discusión parece que es muy productiva, sobre todo para la gente que está interesada en esto, ¿sí? O sea, para la gente que entiende la importancia de un dinero no monopólico. bueno, ahí es donde, por ejemplo, en realidad lo tenía pensado la ruta hacer al revés, pero ya que está dada la conversación, invertimos el orden. Yo creo que, a ver, hacia dónde va mi estrategia es en algo diferente. Yo creo que la gente sufre los problemas, pero no es consciente del origen del porqué de los problemas. Por eso, por eso soy tan reacio a seguirme peleando con la comunidad de Bitcoin. Sé que básicamente es imposible que volvamos a siquiera pensar en algo parecido, porque hoy Bitcoin no es más que un activo de riesgo que está condenado por su arquitectura justamente a fracasar, cuestión de Halving y demás, que no quiero tocar mucho lo técnico porque no es al público al que yo le quiero apuntar, pero justamente por esto de la discusión. Eh, Creo que desde este ecosistema tenemos un montón de herramientas prácticas, tangibles para el día a día, para solucionarle al carnicero, al verdurero, al vendedor ambulante, que le permiten justamente sostener su soberanía individual nuevamente a costa de las manos del Estado. Por eso me quiero centrar mucho más en todo lo que es este proyecto de divulgación, en agarrar problemas del día a día, Mercado Pago, restricciones, que se cae Mercado Pago, por qué se cae Mercado Pago, el encaje fraccionario, todo lo que condena que justamente el sistema se convierta en algo monopólico que depende de la decisión de un grupo de familias, para que justamente nosotros seamos esclavos de los mismos y demostrar del otro lado cómo el dinero libre justamente podría nuevamente devolver esa soberanía individual que ni siquiera son conscientes que perdieron. Por eso, eh, yo también entiendo, si querés, la parte, porque somos seres humanos,
de la satisfacción del ego respecto a tener razón respecto al funcionamiento del proyecto a largo plazo, que en comparación a justamente una variable tan rudimentaria y frágil como lo que es el precio, que es en lo que normalmente se suelen parar los Bitcoin Maxi. Eh, pero me parece que en gran medida un poco se perdió el rumbo, porque nosotros tenemos con qué. Ellos no, ellos simplemente es como que es prácticamente una religión de culto que se le rinde a básicamente el funcionamiento de un activo que no es más que, a ver, cómo funcionan los bonos del tesoro. Son alimentados uno por la Reserva Federal, el otro por Tether. A fin de cuentas estamos en prácticamente exactamente lo mismo. Por eso digo, desperdiciar energías en discutir sobre Bitcoin lo podemos hacer con la gente que ya está interiorizada en todo lo que es el aspecto cripto, pero perdemos el foco de quién es el que realmente lo va a usar. El carnicero, el verdulero, el almacenero, que está roto las pelotas. Y ahora tengo que hablar justamente por el tema de Milei, porque inclusive el momentum hoy por hoy, en caso de la baja del IPC, que entramos a discutirlo después, quizás no es tan hoy por hoy rudimentario, violenta la que es la percepción de la gente del público respecto a los problemas monetarios, pero es una cuestión pendular de que en algún momento regresen por cómo está funcionando la macroeconomía. Ese es un poco mi argumento de por qué yo planteo que me parece que es mucho más preciso disponer del tiempo limitado, de la energía limitada que tenemos para hacer difusión en problemas del uso diario. Yo creo que en gran medida en la comunidad, habiendo charlado con muchos de los chicos en privado, cada uno tiene, si se quiere, aportes en particular respecto a lo que es justamente lo que es su forma de sobrevivir. Emprendedores, almaceneros, hay uno de los muchachos también es verdulero, que justamente pueden aportar el know-how de cada uno de justamente las limitantes que está sufriendo la fricción de su negocio para que esto aportemos directamente hacia el público común y corriente. Sí, una de las cosas que vos dijiste es, y coincido, sí, uno tiene que pensar a quién me estoy dirigiendo, ¿sí? Antes de decir, en el diálogo uno puede tener un mismo discurso para todos, ¿sí? Tiene que ajustarse. Entonces, cuando nosotros hablamos de BTC, pareciera que por ahí, desde afuera, pareciera como que estamos obsesionados con esta cuestión. Y la verdad es que no se trata de eso. Ojalá yo pudiera no hablar nunca más de BTC. El tema es que cuando yo encaro a una persona, ¿sí? Estoy haciendo lo que se llama onboarding, ¿sí? Digo, mira, tengo esta herramienta, creo que te puede servir, te explico por qué es mejor que el dinero tal como lo conoces. Eh, una de las primeras preguntas que te van a hacer es, che, ¿cómo yo distingo esto de una estafa? Sí, porque la gente está acostumbrada. O sea, no estamos en la misma situación que estábamos en los primeros años. En los primeros años, esto de, che, es una estafa, sí, teníamos que enfrentarlo una y otra vez. Pero era lo único, ¿sí? Que había prácticamente, BTC. Entonces, cuando vos hablabas de BTC, cuando todavía funcionaba como dinero electrónico, peer-to-peer, sí, obviamente del otro lado te encontrabas con escepticismo, pero una vez superada esa barrera, ya podías ofrecerle algo que estaba funcionando. Ese tipo podía empezar a usarlo. Hoy en día ya no es así. Una vez que vos superaste la primera barrera, decir, no, no, mira, esto no es una estafa, te van a preguntar, ok, pero ¿por qué no BTC? Si yo en la tele vi, si yo vi que Michael Saylor dijo, si yo sigo a tal influencer y todo el mundo habla de BTC, ¿por qué no BTC? Entonces, veo que uno está forzado, no podés decirle, no, confía en mí, no, tenés que explicarle un poco, ¿sí? Dependiendo de hasta dónde quiere profundizar, qué es lo que sucedió con BTC, por qué BTC, incluso ellos mismos, ¿sí? Te dicen que no es para el común de la gente, por lo menos, digamos, BTC, on-chain, no está pensado para el uso diario. Entonces, vos tenés que explicarle eso y tenés que diferenciarte de BTC. Y por ahí tenés que incluso hablar del split, explicar que, bueno, hoy Bitcoin se llama de otra manera, o sea que BTC tomó un rumbo distinto, y después ver hasta dónde esa persona quiere hacerlo. Yo me he sorprendido muchísimo, con tipos que son comerciantes, empezamos a charlar y quieren saberlo todo. Y otros que por ahí no, ¿viste? Pero digamos que es muy difícil proponerle a una persona la adopción de una moneda alternativa, sin
tener que, por lo menos, mencionar esta cuestión por arriba, ¿sí? Y después ver hasta dónde esa persona quiere. Porque no te olvides que acá juega mucho el efecto de red. El efecto de red es un arma de doble filo. Vos podés decir, bueno, está bien, el efecto de red se puede perder, sí, pero hasta que se pierde, ¿sí? Es pegajoso el efecto de red, hasta que se pierde, sigue haciendo su trabajo. Entonces, eso es algo con lo cual nosotros tenemos que lidiar, ¿sí? Bitcoin tuvo su ventaja del pionero, digamos, que eso es lo que disfrutábamos al principio. Por eso es que la adopción masiva estuvo a punto de ocurrir. O sea, y por eso también es que lo que se hizo, digamos, el secuestro de Bitcoin, el secuestro de BTC, se hizo cuando se hizo, ¿sí? No se hizo ni antes ni se hizo después. Después habría sido demasiado tarde. Es como decir, mira, vamos a hacer desaparecer Uber hoy en día. No podés. O sea, ya está Uber o cualquiera de estas aplicaciones. No, ya está. La gente lo está usando, la gente se dio cuenta de que es inmenso. O sea, es 10 veces mejor, no es un poquito mejor, 100 veces mejor que la alternativa, ya está, es demasiado tarde. Pues acá pasó algo parecido. Entonces, lo hicieron en el momento que tenían que hacerlo para frenar la adopción masiva. Ahora bien, lo tuvieron que hacer. O sea, la adopción masiva estuvo a punto de ocurrir. Eso puede volver a ocurrir. Pero no va a ocurrir, simplemente lo que digo es que no va a ocurrir de la misma manera. Necesitamos recursos distintos, porque en aquel entonces vos no tenías que decirle, no, mira, esto lo tenés que distinguir de las otras 10.000 altcoins que Sí, sí, están sí, ahí, sí. que están compitiendo por tu atención. Eh, entonces, vos, yo creo que lo que vos haces o lo que vos proponés es interesante, sin duda es ideal para cierta clase de persona, ¿sí? Eh, digamos, hay una tesis detrás. Vos tenés gente que está atenta a los argumentos, ¿sí? Eh, que despierta gracias a buenos argumentos y que después entra en acción. Y dice, bueno, vamos a llevar esto a la práctica y ahí es donde adopta la herramienta. Eso es cierto, pero no es cierto para todos. Y yo te diría que es cierto para una minoría. Dicho esto, es una minoría que importa y mucho, Mucho, porque claro. ese tipo que está convencido, es decir, que llegó por esa vía, por la vía de los buenos argumentos, a ese tipo vos solamente lo podés empujar de esa posición con mejores argumentos. Y si vos tenés los buenos argumentos están de tu parte, ese tipo no lo movés nunca más. O sea, es la clase de persona que vos querés de tu lado. Por eso yo digo que esto que vos proponés tiene mucho valor, pero dudo que sea la manera de llegarle a, sí, a algún otro que otro verdulero, sí, pero no a todos. Sí. El verdulero, lo más probable es que el de la esquina de mi casa, es que se interese, si yo lo llego a convencer, cuando ve que en la app el precio se dispara y dice que boludo, tendría que haber empezado a aceptar antes, o decime de cómo compro. O sea, esa es la dinámica que a la mayoría de la gente seduce, ¿sí? De vuelta, eso es, según mis observaciones, es mi impresión que uno no puede llegar a las masas con buenos argumentos. Sí puede llegar a un grupo, a un núcleo duro de gente que sí está interesada en eso y que va a profundizar lo que tenga que profundizar y que después va a salir a defender. Y los demás son más bien observadores, y van a mirar de afuera con cautela, qué sé yo, y cuando ven, ¿qué es lo que pasó con BTC? ¿Sí? Aún con un BTC completamente desfuncionalizado, tenés un montón de gente que compra a través de una plataforma. ¿Por qué lo hacen? Es porque los demás lo hacen. ¿Sí? Ahí es donde se activa esta otra dinámica. ¿Sí? Las masas funcionan de esa manera y es algo que yo prefiero admitir más que, digamos, pelearme con eso que simplemente es parte de la realidad. Sí, igual, mi, a ver, mi lógica detrás de esto no es que una estrategia invalida a la otra, sino que yo considero que son complementarias, porque yo estoy apuntando a un público súper frío, quizás, y ustedes ya están apuntando a un público que evidentemente es mucho más caliente, porque eh, romper la primera barrera de entrada cuando entras, o sea, ya llegar a lo cripto es difícil. Romper la barrera de Bitcoin de lo cripto es bastante compleja. Es aquellos que realmente les interesa estudiar, pero aparte no es que solamente es estudiar Bitcoin, porque si no tenés un conocimiento mucho más incorporado respecto a la lógica praxeológica, la lógica detrás de, de las ideas austríacas,
es medio complicado llegar a justamente conclusiones de cómo es que tiene que funcionar una moneda para que sea aceptado por una sociedad de forma legítima. Entonces, digo, mi idea respecto a todo esto es, si querés, aprovechar el know-how que tiene cada uno de los chicos de la comunidad para agarrar esos problemas que por hoy tiene la gente cotidiana y lograr, a partir si querés, títulos un poco más clickbait, por así decir, acercarlo. Pues yo creo que si yo hablo directamente de BCH, medio como que, viste, esto es medio para los frikis criptográficos que nos gusta estas cosas, pero a la gente común regularmente no ingresa. Por eso digo, eh, mi idea es complementar la estrategia y derivar lo técnico a lo que hoy por hoy ya está preparado. Lo que hace Leo, lo que hace Ian, lo que son ustedes con el podcast, ya directamente es material de sobra para que la gente pueda instruirse y llegar a mucho más entendimiento. Aunque yo lo que noto, en mi caso en particular, es que la gente no entra tanto por lo técnico, si querés, más que por justamente los problemas X que están experimentando en su día a día. Ese es a donde yo quiero en este momento apuntar. Ahora, yo creo que inclusive lo que no tengo todavía, por ejemplo, así, o respecto a lo que estás comentando, es el alejamiento que en general tiene la gente respecto a las estafas y lo que significa la cripto. Lo caso más cercano tuvimos con Libra. Pero mi idea es, si querés, ya preparar el material, porque siento que el marco de acción en el que podemos actuar los individuos para tratar de proteger no solamente la plata, porque la plata es consecuencia de proteger la libertad, es que estamos en un año bastante complejo con la implementación de las ISO 20022. Ripple, Stellar, viste, todo lo que son las monedas gubernamentales están avanzando a un paso bastante agigantado y la gente ni siquiera es consciente que hay un gran reseteo que se está ejecutando en exactamente este mismo momento. Y las company coins también autorizadas, porque no son todas, ¿viste? Son las que van a ese fondo, son algunas seleccionadas. Total, total. Es que hay una regulación que las va a imperar y esto posiblemente puede ser tanto negativo como positivo, porque esos ciclos de cada 4 años de ver un bull run, no sé si necesariamente va a seguir pasando con la regulación imperante, la ley MiCA, justamente la limitación bastante amplia respecto a Tether, y eso es lo que va a hacer también que el precio de Bitcoin en consecuencia en algún momento empiece a caer porque no tiene con qué básicamente inflar la propia burbuja. El tema es que yo creo que el mercado especulativo, al no existir mucho más a lo largo del tiempo, que posiblemente este sea uno de los últimos ciclos, quizás uno más en caso de que se demore por X o por B, va a permitir en un futuro no tan lejano poder escapar al argumento necesariamente y único del precio en caso de que justamente esto se logre implementar y que la libertad se vea bastante mucho más abstraída. Y ahí es donde me parece que la estrategia de divulgación de cada uno de los espacios, lo técnico, el por qué no justamente esta herramienta que hoy por hoy se tiene entendida como que es básicamente la epifanía de la libertad, que no es tal cual, que es Bitcoin, y es justamente el factor común de la gente que todos los días se levanta a las 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana para darle comer a los pibes, medio como que pueden funcionar en bastante sincronía. Sí, sí, yo creo que lo que vos decís es cierto. Hay cosas que tienen que pasar para catalizar este proceso, ¿sí? Para acelerarlo. Eh, una de esas cosas, probablemente, uno no sabe, ¿no? Pero cabe especular. Si hay un pinchazo de la burbuja, va a afectar a BTC, pero va a afectar también a todo el sector, llamémoslo así. Porque va todo en la misma bolsa, o sea, las stablecoins, las company coins, las monedas realmente descentralizadas, todo esto la gente lo mete en la misma bolsa. Entonces, al principio, yo creo que eso va a ser catastrófico, y la gente va a perder mucho dinero, va a haber suicidio, va a haber gente tirándose de los balcones. Pero después, esto ya pasó muchas veces, después va a haber una etapa como de reflexión. ¿Por qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Y ahí es donde ese laburo que venimos haciendo, que haces vos y que, digamos, y ahora por ahí en ese momento cobra más importancia, ¿sí? El momento en que la gente ya no está tan pendiente de la manía, ¿sí? O de ese ciclo de manía y depresión, sino que la gente está pendiente más de los fundamentos. A ver, ¿había algo acá de valor? ¿Qué es lo que había de valor? ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de todo esto? Bueno, ahí, el momento que esa gente se hace esas preguntas, para mí es equivalente a lo que sucedió
después del pinchazo de la bruja de las .com. Y cuando unas pocas compañías, entre medio de miles y miles de otras que eran puro humo, empezaron a elevarse gracias a sus fundamentos. Después vos podés decirme, bueno, está bien. Una vez que crecen, superan cierto tamaño, ya empiezan a tener relaciones non sanctas y con el poder de turno. Todo esto es cierto. Pero digo, al principio era cierto que esas son las compañías, estoy hablando de Amazon, de Google, ¿sí? Esas grandes compañías que en ese momento no eran grandes, eran chiquitas, pero tenían mucho que ofrecer, habían visto un nicho que otras no, había mucho valor ahí, pero que estaba escondido, ¿sí? En el medio de todo ese mar de tonterías que eran, por ejemplo, compañías que únicamente tenían un dominio, se creía que tener un dominio era como, viste, tener el equivalente, y se decía entonces, era como tener un terreno en, en un lugar que iba a ser súper popular. Bueno, la verdad es que no, o sea, un dominio no vale nada. Es el equivalente a tener un token en Solana hoy. Claro, un dominio, o sea, si vos tenías google.com antes de que Google hiciera algo interesante, no te valía nada. Entonces el valor no está en el dominio, ¿sí? El dominio es fácil de esquivar, si vos que, no sé, te gusta el nombre del dominio, uno muy conocido es pets.com, que valía una fortuna, valía más probablemente que Google en su momento, y no tenía nada, literalmente nada, era solo un dominio. Bueno, en ese momento, en esa etapa estamos nosotros ahora, el mundo cripto, creo. Entonces, si hay un pinchazo, eso va a ayudar. Y la gente haciéndose preguntas y respondiendo esas preguntas y ya no escuchando solamente a los que están hinchando como si fuera por un caballo, ¿viste? Por el precio y anticipando riqueza infinita para todos. Bueno, esa gente va a quedar desacreditada y los que vamos a probablemente a empezar a ser más escuchados somos los que tratamos de atender a los verdaderos fundamentos. Eh, yo creo que ese va a ser un problema endógeno, ¿sí? Pero también hay problemas, llamémoslo exógenos, o sea, problemas del propio sistema monetario estatal que tenemos. La gente lo va a ir, y eso no necesariamente tiene que colapsar, la gente tiene que experimentar la opresión, y que es creciente, para empezar a buscar alternativas. Y hay mucha gente que está relativamente cómoda hasta que tienen problema. Y hay mucha gente que todavía no experimentó ningún problema, ni siquiera pequeño, pero empieza a experimentar ciertas incomodidades y ciertos obstáculos, cierta fricción. Y ahí es donde empiezan a ver con mejores ojos estas alternativas. Entonces, yo creo que hay cosas que pueden desencadenar una explosión de adopción. Eso es algo que ha pasado con muchas tecnologías. Lo que no sabemos es exactamente cuándo va a pasar. Por eso es que creo que el trabajo tiene que ser continuo. Y hay distintos grados de compromiso. Hay gente que simplemente dice, ¿sabes qué? Tenés razón. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Simplemente voy a comprar y voy a esperar y eso está bien, o sea, es como, bueno, pongo un piecito acá, yo sé que acá hay una comunidad, que hay gente trabajando, como pasó con Bitcoin al principio. Era lo mismo, una pequeña comunidad de gente y había otros que observaban y decían, che, estos tipos, me parece que, como se dice en inglés, they are on to something, como que están atrás de algo importante. Vamos a, como quien compra acciones de una compañía, yo compro algunas monedas por si esto sale bien. Probablemente salga mal, pero yo, bueno, eso creo que está bien, o sea, mucho mejor que nada. Después hay niveles, ¿no? Hay niveles, bro. Hay niveles. O sea, después nosotros apuntamos a que esa gente, además, use la moneda, pero para usarla, primero hay que tenerla. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿sí? Cuando yo te hablaba de los problemas que tenemos a la hora de encarar a el comerciante o a cualquier persona potencial adoptante, uno es este, che, ¿cómo lo distingo de una estafa? Dos, bueno, ¿por qué no BTC? Y tres, ¿cómo consigo BCH? ¿Y cómo consigo BCH sin pasar por el aro, ¿sí? Sin anotarme en alguna de estas En plataformas? tu, en tu experiencia, porque no fue mi caso, a vos te pasó que cuando fuiste con alguien que está en cero, ¿te nombró Bitcoin? Porque a mí en particular, yo no tuve todavía esa experiencia. Eso Mm, yo de paso me sirve para justamente nutrirme de lo que sí, ya sí. Sí, a mí me ha pasado, porque, a ver, nosotros estamos atrás de algo ambicioso. O sea, sí. nosotros no estamos diciéndole a la gente,
esto es un proyecto nuevo. Nosotros lo que estamos diciendo a la gente es, esto es Bitcoin. Y es la verdad. Pero es de vuelta. eh, Tenés ese respaldo de estar siguiendo la hoja de ruta de Satoshi Nakamoto, pero por otro lado, tenés la responsabilidad de explicar por qué vos considerás que esto es Bitcoin y aquello no, o que esto es más parecido a la idea de Bitcoin que aquello. Es inevitable, no digo siempre, hay gente que realmente no tiene el menor interés en esa distinción, pero a mí me ha tocado, sí. Yo te diría que la mayoría de los que yo encaro y que no saben nada o saben muy poco, y sí, me preguntan, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Pero por qué? Pero, y cuando empiezo a explicar cómo es que funciona BTC y a qué aspiran los developers de BTC, la pregunta es, che, ¿pero qué? Pero no entiendo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué habrían de querer un producto inferior? Bueno, entonces o sea, te pone en una situación que es muy difícil salir de ahí sin explicar una posibilidad que vos podés hacer, y es algo que estoy haciendo yo cada vez más, es, ¿te interesa? ¿Te interesa realmente? Bueno, uno, anda a ver el video, te paso el link. ¿Quién mató a Sí. Bitcoin? Y si realmente estás dispuesto a hacer un deep dive, toma perdón, El secuestro de Bitcoin, ¿sí? El libro, que por suerte está en castellano. Yo lo que hice fue me compré un vagón de copias del secuestro de Bitcoin, entonces lo voy repartiendo, ¿viste? Y si por ahí no lo leen, pero el que lo lee, te garantizo, no hay forma de leer ese libro y concluir, ¿viste? Que este tipo está equivocado. No, porque está todo ahí perfectamente detallado y documentado. Yo tengo un Eh, proyecto en hacerlo también en audiolibro, en cuanto estabilice un poquito más para facilitar, porque auriculares, mientras que limpias, sí, mientras que haces el aseo de tu casa, absolutamente, rinde. eso vendría muy bien. Hay gente que no, que ya no lee, o sea, saca a pasear al perro y escucha, o anda en el coche y escucha, así que, y hay interés. Pero bueno, tenemos, si vos querés, otro de los problemas que hemos enfrentado es la dispersión, porque la comunidad es grande, ¿sí? Sí, Si vos la comparás con otras comunidades, y estoy hablando de comunidad, digo, algo muy sí, específico, no es simplemente gente que está mirando el chart. No, digo, gente que quiere usar la moneda. En ese sentido, creo que es única la comunidad de BCH. Ahora, es una comunidad muy dispersa. Vos incluso dentro de Argentina, por supuesto la mayoría están cerca de la ciudad de Buenos Aires, pero viste, tenés muchos en distintas provincias, entonces es difícil que si vos haces el onboarding de un tipo, no sé, que está en Tucumán, ese tipo tenga clientes, por ahí tiene alguna especie esporádico. Entonces, si vos tenés, si el uso de la herramienta es esporádico, difícil que vos lo incorpores. ¿Sí? Yo lo uso cotidianamente, literalmente todos los días, no pasa un día sin que yo lo use para algo. Pero para un tipo, y para mí no es nuevo, pero para un tipo que es nuevo, ¿viste? Y tiene que aprender conceptos nuevos, porque vos lo que le estás diciendo, flaco, vas a ser vos el dueño de tu dinero. Esto está en tu poder, esto depende de vos. Estas palabritas, ¿sí? A vos te hacen sí, dueño sí. de tu dinero, más te vale guardarlas bien. Bueno, todo eso está muy bien, y por ahí el tipo incluso de entrada se fascina, pero después, si no lo usa, entonces tiende a olvidarse de ciertos conceptos importantes y a veces se cometen errores, viste, de seguridad. Hay cosas que se puede ayudar desde lo tecnológico, pero digo, no es una cuestión menor, ¿sí? Conseguir BCH, por un lado, porque hay gente que está muy interesada, pero después dice, che, ¿cómo consigo? Y no es fácil hacérselo llegar, digamos, esquivando los canales oficiales. Y luego esto de, ok, yo estoy, hay algunos casos de éxito, así que son conocidos, toda la comunidad digamos, es consciente de que, no sé, por ejemplo, hay una carnicería que acepta BCH hace muchos años y prácticamente todos han pasado por ahí y es como, es un ritual, al- alguna vez aunque sea. Yo no solo es que paso por ahí, es que religiosa no le compro, no me interesa, ¿sí? El carnicero de la esquina es más barato y tiene un buen producto. No me interesa. Yo le voy a comprar exclusivamente a este, que dicho sea de paso, tiene la mejor carne del país. No sé cómo hace, pero siempre es excelente. Lo recomiendo. Se llama Carnicería Agustín. Pero bueno, digo, es un ejemplo de un tipo que aceptó BCH, que está recontrachocho con BCH, porque, bueno, experimenta las ventajas. Y además, otra cosa, este tipo empezó a aceptar muy temprano, con lo cual
se le apreció. Y eso no es una cuestión menor. Pues si ese tipo hubiera agarrado un mercado bajista, ¿sí? Y ahí es donde entra también soluciones tecnológicas como la estabilización y todo eso. Pero digo, si hubiera agarrado un A mercado eso voy. bajista, por ahí no estaría tan contento y por ahí en algún momento dice, bueno, se van a cagar. Entonces, es complejo, ¿sí? No es fácil y nosotros estamos pensando en estrategias nuevas, que si después querés, las comentamos, que creo que pueden hacer una gran diferencia. Bueno, respecto a eso, es parte de la estrategia, por eso le quiero dedicar el tiempo completo. Eh, yo creo que quizás la complejidad de lo que hoy por hoy, si querés, hasta por una cuestión de experiencia del usuario, herramientas como VCH Pool o Moria, eh, no están abordadas en el formato en el que alguien podría justamente entender. Eso es parte, si querés, es el video Todavía en no, realidad. Es todavía el no. video Sí, 14, 15 de la lista de reproducción que yo tengo pensado, porque, pues digo, arranco de lo más tonto, el for dummies, de ahí vamos escalando. Cosa que mi idea es que se pueda tener un material de agarrar a una persona en videos de 10 minutos, problemas cotidianos, el por qué, y a partir de ahí ir a lo técnico. Y estas son herramientas que dentro de todo yo, por lo que he utilizado, inclusive tengo gente amiga que está también en la comunidad, que se dedica a todo lo que es sistema, la ha auditado, así que evidentemente tiene sus protocolos que funcionan de forma correcta. Quizás, no sé si necesariamente guardaría $1.000.000, pero para los montos justamente de sostener el poder adquisitivo a lo largo del tiempo, para volver a recomprarla a tus proveedores, están funcionando muy bien, así que es parte de la misión que yo estoy buscando. Pues es que encontré algo particular respecto a lo que es BCH, que no sé si están conscientes, donde hay mayor cantidad de búsqueda es Argentina, obviamente Estados Unidos también, pero la otra parte es Nigeria. Eh, sí, sí. tiene una búsqueda inclusive por encima superior a Bitcoin, y viendo que justamente en Nigeria también se está buscando digitalizar bastante el proceso monetario, explica justamente el por qué se busca, no solamente, obviamente, de la mano va con Monero, por razones obvias, que no tengo ningún problema absolutamente con la comunidad de Monero, porque a fin de cuentas la filosofía, más allá de la cuestión monetaria, responde a básicamente los mismos intereses, que es de la soberanía individual, pero en gran medida está distribuido por estos epicentros. Yo creo que Argentina en algún momento va a generar el momentum suficiente para que sea un gran disparador de adopción, porque se está haciendo un trabajo constante, sonante, de forma recurrente para ayudar. Y sobre todo por la cuestión de las limitantes, y a esto vuelvo al tema que iba a ser al revés, iba a ser el primero, que es tema Milei, tema libertad, tema lo que es la cuestión semántica respecto a todo esto. Mejoría desde tu lado, ¿cómo lo ves? Mejor, peor, porque yo te planteo lo que es la tesis que yo tengo. Eh, para mí bajar impuestos y regulaciones es inclusive más liberticida que aumentarlos. ¿Por qué? Y lo explico. El derecho natural y demás no hace falta que lo aborde porque evidentemente eso ya lo manejas más que bien. El tema es que, por ejemplo, la baja de regulaciones, la baja de impuestos, implica de que el Estado tiene mayor control sobre los pocos que tiene, ergo aumenta su recaudación, ergo en consecuencia se vuelve bastante más fuerte. Lo mismo pasa con la cuestión de las regulaciones. Menor cantidad de regulaciones implica la legitimación de las mismas e implica que el Estado tiene una menor cantidad de funciones a las cuales se tiene que cumplir, y el caso de que vos violes alguna de ellas o inclusive que se implemente la modernización del Estado, que a mí me parece algo totalmente contraproducente por la cuestión algorítmica de que se funciona a través de crédito social, inteligencia artificial y demás, que restringe en gran medida la propia libertad de los individuos porque al tener menor cantidad de funciones las puede hacer de forma mucho más, si querés, eficiente. Entonces, igual, a partir de ahora, te dejo en claro, la línea editorial en contra de Milei, la verdad que no lleva a ningún lado, la gente está enloquecida, así que es totalmente irrelevante la cuestión filosófica, y ya lo habrás visto en mucho cómo funcionan las redes sociales, pero creo que se está dando el momentum por la cuestión de la austeridad, entre comillas, fiscal, para que todo se digitalice mucho más. De hecho, Sturzenegger, para
porque mucho del público quizás no lo sabe, ya intentó digitalizar la moneda en India y son los planes que tiene en Argentina. Entonces, detrás de una falsa bandera de libertad, quizás se está dando el momentum específico para que todo este tipo de proyectos logre escalar mucho más gracias a la supuesta mano de la modernización y la austeridad fiscal. Te abrí un abanico de temas, Sí, ahora sí. sí te Sí, dejo no, la... yo tengo una visión, digamos, en parte comparto lo que vos decís, pero creo que hay un matiz importante. Eh, Esto de la desregulación como un mecanismo para, en definitiva, fortalecer el Estado, es cierto, ¿sí? Eh, pero por otra parte, en gran medida, eso depende de cuál es el plan del gobierno. Digamos, si vos tenés un gobierno comunista, ¿sí? Convencido de que el comunismo es la solución y vamos al comunismo, eh, eso no te va a dejar en el mismo lugar que un gobierno que dice, yo soy, más allá de que, por supuesto, una vez que llegan al gobierno todo esto se degrada y es muy difícil, digamos, pero hay una diferencia entre un gobierno comunista, no sé, el gobierno de Norcorea, ponele, y un gobierno liberal, más, menos, más o menos, lo que sea. Pero digo, ¿por qué esto me parece importante? Porque si vos vas hacia una degradación cada vez más acentuada, entonces corres el riesgo de terminar en una situación en la cual se hace muy difícil trabajar. ¿Sí? Esto que queremos hacer nosotros requiere una sociedad medianamente, o sea, funcionando. En Venezuela, por ejemplo, es muy difícil hacer esto. Bueno, ni hablar en Norcorea, pero digo, ¿por qué digo eso? Porque uno cuando está viviendo en Argentina, se olvida de que esos otros países, en algún momento, también eran países, entre comillas, normales. ¿Sí? Es decir, se puede terminar muy, pero muy mal si vos tenés un gobierno muy, pero muy malo. ¿Sí? O sea, yo comparto con vos, o sea, el Estado es indefendible moralmente, pero eso no significa, en mi opinión, que todos los gobiernos sean igualmente malos. Hay gobiernos que pueden hacer un trabajo mucho peor que otros y esto para mí tiene importancia porque si vos tenés un gobierno que no es en extremo destructivo, te da, te da oxígeno para trabajar. ¿Sí? Vos no tenés a la gente desesperada por sobrevivir y nada más, entonces no te van a prestar atención. Cuando vos venís a explicarle, mirá, esta es una herramienta, no, Teresa, o sea, yo lo necesito es comer y hoy, ¿sí? Porque no llego ni siquiera, no sé si voy a comer esta tarde. Es muy difícil trabajar en ese contexto. Entonces, para mí, la desregulación, por supuesto, no es una solución a largo plazo, ¿sí? La solución tiene que venir de la gente, tiene que haber un cambio de mentalidad, completamente de acuerdo con vos, pero sí necesitamos que la gente esté en condiciones de prestar atención a lo que nosotros tenemos para transmitirles. Y para hacer un cambio de esta naturaleza, sí es cierto que la gente que está mal también está abierta a opciones que le permiten por ahí estar mejor, pero hay extremos en los cuales ni siquiera eso es posible, porque de vuelta, eh, llega llegás a un punto, descendés hasta un nivel en el cual, y se puede descender, por Sí, eso yo sí, digo, claro. la gente dice, no, bueno, pero esto, en general, siempre la gente dice, esto acá no puede suceder, eso lo decían en la Alemania nazi, ¿sí? Muchísima gente decía, no, pero esto, obviamente, nosotros somos un país civilizado, esto jamás puede suceder acá, bueno, mira cómo terminaron. Lo mismo un montón de otros países que terminaron con gobiernos totalitarios y en situaciones de miseria desesperada. Entonces, digo, no es que hay que aceptar cualquier cosa porque no estamos en una situación de miseria creciente, pero yo creo que hay que aprovechar, no agradecer, porque esto no es algo, digamos, no es algo que baja, ¿no? Como maná del cielo, pero digo, cierta estabilidad también es buena, ¿sí? Para permitirnos hacer este trabajo que puede redundar en mayor adopción de un medio de intercambio, que no es el que nos imponen del Estado, para eventualmente impedir que ese Estado vuelva a crecer, que es esta dinámica que vos describís, este ciclo, ¿no? Que bueno, se desregula y vuelve a crecer. Bueno, pero
durante ese lapso podemos llegar a contrarrestar ese crecimiento futuro. Eso es así como yo lo veo. Bueno, en esto te paso a plantear la parte 2 de mi tesis. Tengo un argumento totalmente diferente. Yo lo que veo es que, obviamente no hace falta aclarar, pero lo tengo que aclarar porque siempre hay alguien que busca buscarme el pelo al huevo. Encontraba mayor libertad de acción en gestión anterior que en esta. Obviamente no porque sea kirchnerista, sabes que me conoces bastante bien como para no suponer No, no, semejante atrocidad. en alguna medida lo comparto. Lo que digo es, ¿qué pasaba si continuábamos por esa senda? Yo creo que terminábamos en una situación en la cual se nos iba a hacer mucho más cuesta arriba O no, esto que estamos planteando. Sí. yo creo que no inclusive, porque, a ver, mi tesis es la siguiente, y esto me pasa En con el último muchos estadio, debates. digo, no, no digo. O sea, sí. No, no, eso es aceptándolo. El tema es, a ver, la aclaración con vos no vale, pero va para el público que va a estar escuchándolo, es Cristina, Macri, Alberto, Milei son 4 globalistas. Van hacia el mismo punto en diferentes magnitudes y en diferentes escalas. El tema es, a ver, remontémonos al debate presidencial. Massa anunciando moneda digital argentina. Detrás de Massa, Leonardo Madcour, que era el, si querés, el garante intelectual del proceso. Leandro Madcour, que está en el gobierno de Milei. Y lo mismo pasa con Reider, con Sturzenegger. El tema es el rechazo que se genera en un gobierno que tiene desprestigio por parte de la gente respecto a los medios políticos como herramienta de transformación versus un gobierno que son todos legítimos, en realidad por elección democrática, bla, 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 que no lo son, pero no importa, no quiero hacer, hagamos la paja intelectual al pedo ahora con Supongamos que es eso. popular, digamos. Supongamos que es popular, claro. Es El peor. tema es, evidentemente a Milei no se le mira el pelo al huevo de la misma forma que si Sergio Massa hubiera sido presidente y plantearía exactamente el mismo proceso. Sí, Entonces, sí. la gente es como que no siente esa desconfianza que sentiría hacia el kirchnerismo con Javier Milei, que en gran medida esa desconfianza crece, pero es irrelevante al punto. El tema es, a ver, al margen de las condiciones materiales, es que estoy obviamente que rechazo que la gente esté pasando esa situación. El tema es también el combustible ideal para que justamente uno adopte ideas que digan, che, esto no tiene mucho sentido, no me gusta vivir así y voy a hacer todo lo que tenga a mi alcance para justamente salir. Mucho de lo que yo aprendí en su momento de BTC, que en algún momento tuve yo también mi parte Bitcoin Maxi, fue de una persona que vivía en Venezuela. El tema es, yo lo que digo es, eh, la cuestión de la prosperidad temporal, porque no es otra cosa, hasta que hacia donde está avanzando el mundo, esto de la ISO 20022, la tokenización y demás, va a estar bastante más golpeada. eh, es inclusive contrafáctico para el desarrollo de las ideas o de por lo menos la gente rechace al Estado. ¿Por qué? Porque en Venezuela vos ya tenés un descreimiento hacia el gobierno, sabés que es un gobierno totalitario. El tema es el ingenio y la falta de eficiencia que tienen esos estados para el control de los procesos productivos te habilitan a que vos puedas, el peer-to-peer, el persona a persona o la investigación a través de diferentes herramientas, encontrar maneras alternativas para lograr sostener todo lo que son tus bienes de intercambio y demás, plata, básicamente, todo lo que Ahora son te los digo, yo criptoactivos. acá conozco muchos venezolanos, ¿sí? Que se vinieron para acá, pero que están en contacto con Venezuela. ¿Vos sabés cómo usan en Venezuela las cripto? Casi todos a través de VPN, Binance. Usan Binance. Es decir, si esto que vos decís fuera, no digo que no haya, que sea la única forma, pero casi todos usan Binance. Como vos le decís, hace poco contratamos a un developer, ¿sí? sí. Eh, bueno, para un proyecto que, otra cosa que es interesante, después si querés podemos hablar, y resulta que el mejor candidato era un venezolano, ¿sí? Porque era competente, porque cobraba bien, buen precio, y cuando nosotros le dijimos, ni siquiera era BCH, es, no, 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 no. O sea, vos pagame en lo que quieras, pero yo lo convierto instantáneamente en USDT en Binance. Y lo dejo así. En Binance, ni siquiera su propia billetera, ¿entendés? Y eso es la norma allá. Es decir, que esa situación que se vive en Venezuela no necesariamente desencadena un despertar de la conciencia de No, la gente. déjame que te termino el porqué del argumento y ahí vamos con ese punto de los exchanges que es importante.
El tema es que, por ejemplo, Suecia se vive bien a nivel prosperidad, pero no tiene más dinero en efectivo. Entonces, el marco de acción que vos tenés en un lugar donde no tenés absolutamente ningún motivo para descreer del sistema democrático, republicano, toda la perorata de siempre que nos vimos quejando en todos lados, sumado a que es limitante tu calidad de acción, es donde tienen menos herramientas o motivos siquiera para entender estos problemas que se generan. Porque hasta que Suecia no diga, vos Sí, no podés comprar sí, sí. a partir de ahora, no sé, carne, porque el cambio climático antropogénico, porque te compraste, excediste de todo lo que fue tu CO2 mensual y demás, no van a tener motivos. Y mi punto con eso es, yo veo que un sueco tiene menos incentivos y menos motivos para entender siquiera o aprender respecto a dinero libre que un venezolano. El tema Mm, es, ok, está bien, ellos viven mejor, pero el tema es cuánto tiempo van a realmente vivir mejor. Porque hacia donde está yendo el mundo, van a ser los primeros afectados. Argentina, Paraguay y en cierta medida hasta Venezuela, que lamentablemente sus condiciones materiales son paupérrimas y entiendo los riesgos, tienen mayores motivaciones. Entonces, si le encontramos o validamos la legitimidad de ciertos representantes, entre comillas, en el Estado, es como que nuestro nivel de defensa baja y le permitís un montón de cosas. Yo tengo la tesis de que los cambios estructurales a nivel Estado vienen más con gobiernos de derecha que izquierda, porque Cristina Kirchner no se lo permitís ni de casualidad, pero Javier Milei es otra cosa, a Bukele es otra cosa. Y justamente el experimento detrás de el Bitcoin como curso legal se demuestra justamente la necesidad no, del KC y constante. Bukele es mucho más intervencionista en aspectos, en muchos Totalmente, aspectos que los kirchneristas. Hace poco fueron en Cana, no sé claro. si leíste, eh, dueños de colectivos, no sé cómo se dice en el resto de Sudamérica, micros, eh, porque no querían trabajar gratis, no sé, una semana que el tipo decretó que tenían que trabajar gratis, dijeron que no, terminaron presos. Ese es el baluarte, ¿no? De la libertad, supuestamente. Bueno, y mirá, por ejemplo, el caso de Donald Trump. Lo primero que hizo apenas accedió a la Casa Blanca es reunirse con la gente de Ripple. Tenías a Brad Garlinghouse justamente en la foto de la Casa Rosada. Entonces digo, los cambios estructurales regularmente terminan pasando con gobiernos en los que la gente tiene mayor credibilidad. Mm. Y cuando vos bajás tus defensas respecto a la intervención por parte del Estado, como que tu marco de acción en un periodo mediano, largo de tiempo, se va acortando muchísimo más. Entonces digo, es medio, si querés, un tira y afloja, una cuestión de la balanza en la que, por ejemplo, yo prefiero toda la vida seguir manteniéndome en Argentina que moverme a Europa, por ejemplo, donde la ley mica impera, que, a ver, UST me parece una basura, ya sabes el por qué, no hace falta que hablemos de esto, pero vos tenés mayor marco de acción que lo que, por ejemplo, podría llegar a tener en Argentina. Si yo tendría que haber tomado un escenario ideal, hubiera preferido, por ejemplo, Massa, porque posiblemente la ruta de gobernanza hubiera sido muy similar, pero con el desprecio de la gente. Hoy por hoy es al revés. No sé si me expliqué mi argumento. Sí, sí, no, no, lo entiendo y te digo, en alguna medida lo comparto, pero como yo, no sé qué edad tenés vos, pero yo viví la hiperinflación y si realmente íbamos camino a una hiperinflación, entonces esto es como decir, bueno, mejor una guerra porque después viene la reconstrucción. Y bueno, yo diría mejor no tener la guerra, ¿sí? Es como mejor el nazismo porque después Alemania va a ser, y sí, por supuesto que Alemania de posguerra, digamos en los 60, 70, 80, un país entre comillas ejemplar comparado por lo menos con el promedio mundial, pero si el costo de eso es una guerra como la que sufrieron, y yo diría, exploraría otros caminos. Digo, no, estoy asumiendo que íbamos camino hacia una hiperinflación. Y no digo que la hiperinflación sea lo mismo que una guerra, pero creo que en un país que no está en guerra no hay nada más parecido que una hiperinflación a eso. Yo en particular igual era inevitable tocar un poco el tema de la coyuntura. Me parece que es muy apresurado, si querés, hasta por definición económica, plantear de que se iba a una hiperinflación, porque en realidad es como que se tomó un promedio diario, se lo multiplicó exponencialmente a 365 días y ahí salió el numerito de Sí. 17.000%, que es al que haces Es muy difícil referencia. frenar, ¿eh? Es muy difícil.
una vez que estás en esa espiral, la inflación se espiraliza y superado cierto umbral, es muy difícil frenar y en general termina en colapso. Bueno, El- esa situación... ahí es donde, y ahí es donde vamos, y ahí es porque, por eso justamente a eso digo con el argumento. El tema es, en el 89 no tenían las mismas herramientas para controlar la demanda de dinero o la utilización del dinero que es la que tienen hoy por hoy en 2024. Entonces, hoy por hoy vos tenés en gran parte del dinero retenido. No Sí. podés, no tenés ni siquiera la denominación suficiente de los billetes para pegarte una escapada al dólar para que se multiplique hacia donde se tendría que multiplicar, porque es hasta incómodo trasladar dinero en efectivo. Entonces, Sí, pero es la huida del dinero, más allá de esas cuestiones técnicas, cuando la gente no quiere tocar ya el dinero, no importa en qué forma, y bueno, y los precios están denominados, expresados en esa moneda, el fenómeno de los precios que se disparan 20 veces por día, lo vas a tener. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que es la razón por la cual mucha gente, como vos decís, le da crédito a este gobierno. Ahora, yo no sé si ese crédito realmente es equivalente a legitimidad. Es como, tengo miedo de esto otro, entonces me quedo con esto. Legitimidad, yo creo que en este país hay poca gente que realmente cree que este o cualquier otro gobierno es, ¿viste?, una maravilla, o que está integrado por seres de luz. Digo, porque en otros países sí pasa, ¿viste? Es como que realmente la gente... Estados Unidos, ahí lo tenés. Tenés gente que cree, ¿viste?, que el gobierno como una especie de super Papá Noel, súper poderoso, que todo lo puede y que de alguna manera, si está integrado por la gente correcta, te va a dar lo que vos necesitas y a todos. Y que es cuestión de poner ahí. Bueno, eso acá me parece que no lo vemos ahora y probablemente no lo vayamos a ver nunca, por una cuestión cultural. O sea, son tantos años de gobiernos corruptos y evidentemente corruptos, que más allá, aún si la gente ideológicamente no está alineado con nosotros, creo que hay un escepticismo bastante saludable en el común de la gente. Sí, pasa que yo Pasa que vos estás rodeado de libertarios, entonces por ahí vos tenés ese sesgo, ¿no? Vos decís, estoy rodeado de gente que me dice, aguante mi ley. Sí, pero ¿cuántos realmente fuera de esos círculos dicen, aguante mi ley? O dicen, che, quedémonos con este porque el otro es mucho peor. Yo creo que si este gobierno tiene apoyo de la gente, es más por esta actitud que por el fanatismo, ¿viste?, de los mileístas. eso estoy de acuerdo. Yo lo que noto es que hay más gorilismo, por así decir, que realmente un acercamiento hacia las ideas de la libertad. No veo, porque yo me tomo el tiempo a veces de Totalmente de acuerdo. entrar en los space mileístas, que por suerte dentro de todo permearon algunas cosas bastante bien, y estas cuestiones de BCH logré el espacio para discutirlas por la amenaza justamente a futuro de sistema financiero nuevo, bla, bla, bla. Bueno, pero lo que noto más es una cuestión gorilista que otra cosa que la búsqueda de las ideas de la libertad. Eh, yo creo que, a ver, hoy por hoy eh, no está dado tanto el momentum para justamente lograr escalarlo en masa, eh, pero es como que gradualmente, cuando se termine de desmembrar todo lo que es la cuestión de el dólar barato y demás, la falsa apertura del cepo, vamos a tener un lugar muchísimo más grande para lograr instalar de a poquito, por lo menos el acercamiento hacia el dinero libre. O sea, esto es una cuestión temporal y por eso está bueno también dejar asentadas las bases para que el material por lo menos ya esté No, disponible. no. O sea, la gente va a seguir necesitando defenderse del Estado, acá y en todas partes. Y eventualmente, por más que tengas una etapa de luna de miel, esa necesidad nunca desaparece. La gente la vuelve a descubrir y en algunos lugares hay como periodos de estabilidad demasiado largos para lo que, digamos, estamos acostumbrados acá. Entonces la gente se olvida. Pero es algo que, y vos fíjate, o sea, Argentina, Argentina, boludo, es el país, entre comillas, refugio, por excelencia ahora. Bueno, Totalmente. por cuestiones comprensibles, pero también lo fue
a principios del siglo pasado, ¿sí? Y a mediados del siglo pasado, digamos, la primera mitad del siglo pasado. Es algo cíclico. Después la gente vio como, bueno, por las crisis recurrentes acá, mucha gente se fue para allá, después vuelven. Digo, pero esto es algo que, de lo cual no podemos escapar. Por eso, si nosotros identificamos que la raíz del problema es el Estado y lo que alimenta al Estado, principalmente hoy en día, el Estado moderno, es el control de la institución moneda, y bueno, hay que apuntar a la raíz. Exactamente cuándo esto va a explotar, positivamente, digo, ¿no? En términos de adopción y uso generalizado, no lo sé, pero esto es lo que hay que hacer. Es decir, si supiéramos, ahora, digo esto, pero también digo, tenemos cierta experiencia, no es que estamos completamente en tinieblas. Vimos cómo la gente empezó a adoptar y a usar, y los negocios, toda clase de negocios en todo el mundo, empezaron también a aceptar Bitcoin al principio, ¿sí? Cuando era una sola rama. O sea, De hecho, eso, Burger King, yo me acuerdo Burger King, que era una cadena grande que lo aceptaba. pero Steam, compañías gigantes, que después, por supuesto, tuvieron que dejar de, y ya sabemos esta historia, no vamos a repetirla, pero digo, sucedió, eso no es algo que nosotros soñamos, no es que estamos, viste, pensando en un futuro utópico en base a nuestra imaginación. No, 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 esto sucedió y puede volver a suceder, y además hay fuerzas que lo hacen, yo creo, inevitable. Entonces, eh, de vuelta. ¿Cómo hacemos nosotros mientras tanto? Yo creo que lo que corresponde es explorar, no descartar ningún camino razonable, ¿sí? Explorarlos todos y ir aprendiendo lecciones y compartir esas lecciones. Entonces, gracias a esas lecciones que nosotros aprendimos, nosotros vamos haciendo nuevas propuestas. La última, ¿sí? Y no voy a dar información detallada, pero sí, si querés, te cuento un poco. Creo que algo te comenté, algo te adelanté. Y el otro Es día hablamos en el grupo. esta de una cadena importante, muy conocida. eh, Nosotros tenemos la suerte de conocer al dueño, uno de los socios más importantes, y el tipo está totalmente a bordo, de hecho usa la moneda, usa BCH para sus cuestiones internas, incluso para remesas, pero el tipo lo que propuso, y lo propuso él, es empezar a pagarles a todos sus empleados una parte en BCH. Son 300 empleados, ¿sí? O sea, ya estamos hablando de una escala importante. Y uno de los problemas que tuvimos que sortear, o que estamos tratando de sortear, es este de la volatilidad. Porque vos no le puedes decir a un tipo que tiene un salario, mira, y bueno, si baja 15%, jodete. No, no. O sea, yo quiero asegurarme de que, salvo que, o tiene que ser una decisión personal del empleado. Y entonces nos juntamos con desarrolladores de una billetera conocida, totalmente open source, que es Selene, o Selene en inglés, Selene. Sí, es Eh, igual. sí, para de aquí a un tiempo tener la posibilidad de frizar fondos, o sea, algo tan sencillo como pongo freeze y el monto, cuánto quiero, en dólares o en pesos. ¿Sí? Y eso le permitiría a todos estos empleados, la idea es que estos empleados puedan acceder también a descuentos en los mismos locales, ¿sí? Donde pueden comprar un montón de cosas. Y los que quieren exponerse a la volatilidad, igual no estamos hablando de la totalidad del sueldo, ¿no? Pero los que quieren exponer una parte a la volatilidad de BCH, perfecto, y después pueden por ahí aumentar su poder adquisitivo y comprar con eso. Y los que no, pueden muy fácilmente, solamente tocando un botón, hacer un freeze, ¿sí? Congelar, o unfreeze, descongelar esos fondos. En el momento en que compran, podrían, eso estamos viendo, usar directamente una stablecoin descentralizada que corre sobre BCH o pasarse a BCH y pagar en BCH. Eso lo estamos viendo. ¿Que Pero sería Moria? ¿Lo estarían usando con sí, en Moria? principio sí, pero no es la única. Es decir, Ok. hay, en el mundo de las stablecoins, la gente piensa en stablecoins y automáticamente lo primero que se te viene a la cabeza es USDT, USDT, USDC, olvídate. que son monedas completamente centralizadas, completamente monitoreadas, Es que ni y que siquiera un DAI, ¿viste? Un DAI es muy. no, bueno, DAI, por lo menos
empezó siendo lo más parecido. A lo que voy es que hay nuevas generaciones. Esto se fue experimentando y hay nuevas monedas estables, descentralizadas, que son mucho más seguras que lo que era DAI, que fue la primera que quiso hacer algo por el estilo, o sea, ser una moneda estable, pero no depender de una entidad que pueden bajar en cualquier momento. Pero bueno, DAI tenía sus problemas, por eso es que al final terminó dependiendo en gran medida de las conocidas stablecoins centralizadas. Entonces, hay nuevos modelos muy interesantes que permiten mantener y que ya tienen, no son experimentos, y ya llevan varios años manteniendo la paridad, por ejemplo, con el Sí, dólar. Y hay un equipo, me consta que hay un equipo que ya cerró una importante ronda de inversión para hacer una moneda estable sobre BCH, no es esta de Moria, en base a estas stablecoins más modernas que corren sobre otro tipo de moneda. Digamos, el modelo que usan es el de EVM, Ethereum Virtual Machine. Entonces, eso se puede transportar a BCH y tendría ventajas sobre Moria. Pero bueno, Moria es lo que tenemos ahora y si es solamente para estabilizar, sería más que suficiente. Ahora estamos como en una transición porque van a pasar a una nueva versión. Pero en definitiva, lo que buscamos es que la gente pueda mantenerse dentro del ecosistema sin necesidad de exponerse a esa brutal volatilidad para la que muchos no tienen estómago o que muchos no pueden darse el lujo sí, 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 total. de surfear. Entonces, esta gente, no solamente, uno de los problemas que vos tenés es cuando haces el onboarding y digo, ok, pero yo, ¿dónde puedo usar esto? ¿Sí? Entonces, nosotros lo que les ofreceríamos de esta manera es, primero, tenés montones de locales, ¿sí? Ya tenés un mapa, pero que es confiable, es esta misma cadena, ya podés comprar en todos estos locales. Además, podés comprar en un montón de otros locales. Vos podés mantenerlo si querés en esa stablecoin y pasarlo a BCH en cualquier momento y usar cualquiera de los otros locales. Y además, tenés la posibilidad de usar, que esto no es lo ideal, no es a lo que aspiramos, pero hay gente dentro de la comunidad que está trabajando en plataformas que te permiten hacer cosas con BCH, Sí, que si vos querés conseguir a un comerciante que acepta directamente BCH, no vas a conseguir. Entonces tenés un intermediario, pero es gente de la comunidad. O sea, también ese dinero que termina circulando dentro de la comunidad, que no, digamos, no va directamente a un exchange para cambiarse por pesos o dólares. Y se pueden hacer un montón de cosas. Esto lo digo porque es algo que ya está por salir, pero hay un sitio que te permite adquirir, y esto es algo, no sé si en otras partes del mundo hay, pero es un interesante, digamos, intersticio en el sistema. Vos podés adquirir tarjetas de regalo de distintas cadenas. ¿Sí? Entonces, no sé, tu supermercado, el que tenés más cerca de tu casa, vos comprás esa tarjeta, y esa tarjeta no es una tarjeta física, sino que tenés todos los datos ahí en el móvil y la comprás, es completamente anónimo, pasás por la caja, ¿sí? Y pagás de esa manera, incluso tenés hasta cuánto te queda, ¿sí? Se te va descontando del monto que vos compraste. Y si vos tenés a estos tipos en el medio, los que armaron esta plataforma, lo que haces es, en el momento, vos estás, ponele, imagínate, estás frente a la casa de electrodomésticos. Entonces te fijas y dice, bueno, esto te sale 400.000 pesos. Bueno, este producto. Entrás a la plataforma, comprás con BCH, ¿sí? Pagás el equivalente a 400 lucas, pagás el 1% y eso se te convierte automáticamente en una tarjeta de regalo. Bueno, eso es algo que obviamente no es una solución definitiva, pero es genial. Y vos le podés decir a cualquier persona que a la que le estás mostrando cuáles son las ventajas, le decís, mira, podés comprar prácticamente cualquier cosa, porque todas las grandes cadenas tienen sus tarjetas, yo no sabía, tienen sus tarjetas prepagadas de este tipo. Y además podés pagar todos los servicios, ¿sí? El gas, la luz, todas estas cosas, usando esta plataforma. Y además, ¿sí? Podés
ir a todo. Bueno, en ese momento ya se te hace más fácil a vos convencer a una persona de que adopte una herramienta porque está viendo que tiene ventajas. No es solamente, mira, te prometo que esto en algún momento en el futuro va a subir de precio porque las monedas son escasas, nunca va a haber más de 21 millones. Eso es parte del asunto. Pero el tipo tiene que ver, ok, está bien, yo tengo esto, ponle que se aprecia. ¿Qué hago? Si voy y lo cambio por peso, no, lo puedes usar directamente. Entonces, ya esa persona entiende que se puede manejar fuera del sistema, por lo menos del sistema que nos imponen, y con mucha fluidez. Yo creo que estamos de a poquito llegando, pero hay que tener en cuenta que nosotros partimos de cero. De cero, olvídate, sí, O total. sea, todo esto se fue construyendo a lo largo de muchos años. Ahora bien, somos los únicos que están haciendo esto, somos los Sí, únicos que sí, sí. estamos concentrados en esto. Entonces, también en el momento en que la gente necesita una solución alternativa, somos los únicos que la vamos a poder proveer. Por eso yo como llamo a la paciencia. Estamos construyendo algo que el mundo entero va a necesitar. Y bueno, obviamente uno se concentra, yo no estoy pensando en este momento en Taiwán, estoy pensando en Argentina. La necesidad no va a desaparecer, yo creo que va a ser creciente. Cada vez la gente va a necesitar más. Mucha gente todavía no se da cuenta de que lo va a necesitar, pero que ese momento de desesperación va a llegar en el momento que te digan, no, esto no lo puede comprar, o tenés que apurarte a usar el dinero, ¿sí? Porque si no, te desaparece de tu billete. Todas estas cosas ya están planeándose y cuando empiecen a suceder, la gente dice, va a mirar para los costados, a ver qué. Bueno, ok, esto evidentemente no, me están diciendo, ¿sí? En otras palabras, no es tu dinero y además cada vez vale menos porque el dinero, el valor del dinero proviene en gran medida de qué podés hacer con ese dinero. Bueno, entonces voy a mirar para los costados y ahí ¿qué vas a tener? ¿Sí? Vas a tener las porquerías bendecidas por el Estado y Sí. vas a tener Bitcoin tal como lo diseñó Satoshi Nakamoto, que es lo que nosotros le estamos ofreciendo a la gente. Hay gente que lo entiende más temprano, hay gente que lo entenderá más tarde. Eh, yo no sé cuándo eso va a suceder, lo que sí sé es que esto no hay que dejar, hay que ser testarudo, ¿sí? Del otro lado también son testarudos, nosotros no podemos darnos el lujo, ¿sí? De parar porque no vemos un éxito inmediato. Eso es lo que ellos quieren, ¿sí? Desanimarte. Decir, bueno, no, evidentemente esto no funcionó, es que es lo que te dicen, ¿sí? Como si fuera algo natural, evolutivo, no, esto no funcionó, no, macho, no es que no funcionó, estaba funcionando, lo frenaron. ¿Sí? La mayor fricción que yo encuentro, si querés, en inclusive la estrategia, que es todavía donde no lo tengo resuelto, es el primer uso. Es la primera, porque yo a ver, viendo la experiencia de usuario, Cash es una estupidez atómica, es hiper intuitiva. Bitcoin.com es exactamente igual. Sí, se Peitaka está quizás es un volviendo poquito, un eh, poquito más, desde que incorporaron tantas otras cosas, es un poco más engorroso, ¿no? Introducir a la gente así. pero Cash es Cayonai, sí, sí. simple, es la más sencilla. O sea, la parte de la experiencia del usuario, yo me suelo respaldar es exactamente igual de sencillo que usar que Mercado Pago. Porque Mercado Pago, la experiencia del usuario es hiper intuitiva y en Cash yo encontré algo medio parecido. La que, si querés, veo un poco más de dificultad de uso, que no digo que sea difícil, es Paytaca, sobre todo porque yo tengo que pensar en la fricción del primer uso. Lo que no tengo resuelto es cómo lograr, si querés, que la gente adquiera sus primeros BCH. Pero voy a plantear esto que quizás suene feo, pero no es tan feo a fin de cuentas. Porque, por ejemplo, yo puedo traer a la gente a la comunidad, pero eso ya da como más a secta, ¿viste? Y decís, una persona que entra en algo nuevo, ¿viste? Medio como que me llevas a un grupo, me estás metiendo en Amway, me estás metiendo, viste, en Herbalife, entonces, pero del otro lado también tengo que también cuidar a la comunidad, porque si viene gente desconocida que encuentra YouTube y dice, ok, quiero hacer una transacción y después del otro lado no hay un respaldo, entonces esa es la parte que estratégicamente yo todavía no encontré una resolución. Quizás en algún momento lo que yo estaba pensando, y ahora voy al otro tema que también compete, porque voy a abrir un poco el abanico de la discusión es encontrar alguna forma de hacer un crowdfunding para agarrar un pozo que sea únicamente centrado para que pueda hacerse un solo uso de esa persona para que reciba sus primeros BCH, lo use
con la billetera que guste, y cuando vea la facilidad, si se quiere, que existe del uso de la billetera, que disponga justamente de los medios para nuevamente volver justamente a adoptar. Por eso le puse el Instagram de adopta tu primer BCH. Esa es la parte, si querés, estratégicamente que no tengo no resuelta. La otra parte, centrándonos en la parte de las monedas estables, hay que hacer una distinción bastante exhaustiva respecto a cuando entramos, si querés, en el tema geopolítico, porque hoy por hoy tenés RLUSD, todas estas nuevas monedas bendecidas justamente también por el mismo Estado, que encaminan hacia un camino, un sendero bastante más oscuro. El tema es, eh, ¿qué tan pesimista o qué tan optimista vos te considerás que te estás viendo en base hacia el futuro, en base a las condiciones a las que obligatoriamente nos estamos dirigiendo? Para mí es obvio. Todas las stablecoins centralizadas van a desaparecer o se van a convertir, de hecho, en CBDC, ¿sí? En monedas completamente. O sea, van a pasar de manos. Te pongo un punto en pausa, con un punto y coma con eso respecto, porque vos sabés que te planteo una tesis que la tenía anotada, pero como se salió de la conversación no te la pude plantear. Para mí las CBDC fueron un poco un fantasma que nos comimos, los que nos interesa el dinero libre, porque las stablecoins cumplen exactamente la misma función y ni siquiera hacen falta. Sí, totalmente. Es que son programables. Vos fíjate que con estas, con la USDC, USDT, pueden impedirte a vos usar la moneda, aún si vos la tenés en tu propia billetera. Es decir, que es mucho peor que lo que tenemos ahora. Porque vos hoy podés ir a un cajero automático, retirar el efectivo, y eso está en tu bolsillo, no te lo pueden tocar. Pero de esta manera te hacen creer que vos sos el dueño de tu dinero, que esto de alguna manera esquiva el sistema bancario tradicional, pero no, o sea, es peor. El sistema bancario tradicional, por lo menos, qué sé yo, vos tenés con quién hablar. Ponele que a vos te congelan tu cuenta bancaria. Bueno, llamás al banco y decís, che, flaco, ¿qué pasó? O sea, y bueno, te explico, bueno, no sé, tendré que hacer el trámite, tendré que demostrar lo que sea, pero tengo con quién hablar. Esto no. A vos te congelan los fondos, tenés tus USDT, vos fuiste ahorrando, vos fuiste confiando, y dices, la gente lo usa, yo también, ¿por qué no? Y acumulaste USDT o USDC, un día perdés el acceso y no hay con quién hablar. ¿A quién le vas a preguntar, che? No sabés si es que un hackeo, no sabés si es que entraste en una lista negra. Bueno, todo esto, bueno, son cosas que se pueden hacer, se hacen, pero bueno, todavía no se hacen a gran escala como para que lo sufran el común de la gente. Pero hay mucha gente que ya, viste, es, digamos, es Víctima, reacia a aceptar este tipo de monedas porque ya tuvieron estos problemas e incluso hasta prefieren usar el exchange, porque en el exchange vos sabés que si vos la lograste meter es porque están, entre comillas, limpias, ¿no? Entonces, prefiero, en lugar de tener mi propia billetera, uso directamente el exchange donde, sí, ya está, ya pasé todo el test, está todo aprobado. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia? O sea, es aún peor que el sistema bancario que tenemos. Pero bueno, es algo que mucha gente tiene que descubrir. Hay gente que lo empieza a entender, hay gente que lo va a entender demasiado tarde, ¿viste? Cuando le digan como en el corralito, ¿viste? Este dinero sí, sí, técnicamente es tuyo, pero no podés tocarlo. Pero bueno. Decías que uno de los desafíos es este, bueno, ¿cómo conseguir? Yo lo que siempre hago es, además de explicar todo esto, nunca dejo a un first timer sin la experiencia. Le digo, descárgate la que para mí es la billetera más fácil de usar, totalmente open source. Si el tipo ya tiene cierta confianza con vos, para mí la única ventaja que tiene Bitcoin.com hoy en día es que tiene como 10 millones de descargas. Entonces, una persona que por ahí no confía mucho, que yo, ve 10 millones de descargas y dice, bueno, esto me lo puedo descargar. Si vos le decís, descargate Selin, no sé, debe tener miles, pero ahí necesitas que el tipo ya esté de tu lado un poco, ¿viste? Y que sepa que no sos un estafador, que tenga por seguro que no lo vas a tomar. Entonces, le decís, descargate y le mandás unos satoshis, ¿sí? Le mostrás que podés mandar el equivalente a unos pocos pesos, que van, que vienen. Ya de esa manera lo tenés mucho más cerca que si lo único que entendió son los argumentos a favor de usarlo, porque ya lo está usando. Por otro lado, una cosa que
Otra cosa en donde yo creo que no conviene ser purista, sí, obviamente lo ideal es que el tipo consiga sus BCH de un grupo, viste, no sé, en Telegram, en WhatsApp, más o menos cerrado, pero vos no podés pretender que todo el mundo, todos los que estén interesados, formen parte de esos grupos, porque hay un nivel de confianza que no se puede mantener más allá de cierta escala, ¿no? Entonces, en general, las reglas son simples, y si vos traes a uno y Se ese te hace estafa, cargo. vos sos el que paga, pero digamos que a partir de ciertas dimensiones empiezan los problemas. Entonces, eso no se puede escalar. Yo creo que para una persona que además no quiere meterse en ningún grupo, también por esto que vos decías, no quiero que parezca, viste, que le estoy, estoy Y que encima fomentando. es entendible, porque el otro lado, viste, Totalmente, el first sí, timer es como que se puede llegar a desconfiar. claro. Entonces, a ese tipo yo le diría, mira, estas plataformas, porque hay distintos niveles, hay gente que usa el exchange como si fuera un monedero, ¿sí? Como si fuera una billetera, y no entiende la diferencia. Si vos le explicás bien cuál es la diferencia, no está mal, por ahora, usar un exchange o alguna de estas plataformas que aceptan BCH, como por ejemplo Satoshi Tango, las tiene entre sus monedas, y no es el único, hay otras, en Argentina y en el mundo también. Entonces, sí, pasás por el aro, adquirís los BCH e inmediatamente los retirás a tu propia billetera. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja? Y bueno, que está registrado, es una transacción que está registrada y estas plataformas eventualmente casi siempre terminan compartiendo esa información. Pero Se eso ya es archivo. tuyo. Sí, eso ya es tuyo. Una vez que lo sacaste de ahí, es tuyo, hacer lo que querés y no hay manera de que nadie sepa qué es lo que vos hiciste con tu dinero. Y entonces tenés ahí lo que en inglés llama que sería negativa plausible. O sea, ¿qué hiciste vos con tu? ¿Qué te importa? Es lo mismo que sacar efectivo. ¿Sí? ¿Cómo sabes si yo lo perdí, si me lo robaron, si lo usé para comprar algo que vos no aprobás? No importa. ¿Sí? Entonces, esto es algo parecido. Si es mejor que nada, por supuesto que lo mejor es que lo consiga. Y después tenés una tercera opción, que es, vos no querés pasar por ninguna plataforma, no querés que tu nombre quede en ninguna plataforma, usa alguno que tenga una plataforma, ¿sí? Un broker que ya está, digamos que ya tiene, ¿cómo decirlo? Tiene una estructura, ¿sí? Y que puede comprar y vender lo que quiera sin que le rompan las pelotas, porque, de vuelta, ¿viste? En los exchanges vos tenés, cuando recién entras y manejás montos bajos, entonces por ahí los focos están sobre cada una de tus transacciones. Pero a medida que vas ascendiendo, te van pidiendo como más información y llega un punto en que te volvés un cliente, digamos, no es que te dejan de vigilar, pero te dejan de joder. ¿Sí? Sí. Entonces, estos tipos muchas veces se convierten en brokers. Te cobran un pequeño fee y vos podés comprar sin aparecer vos como el comprador. Entonces hay un montón de gente. O preguntás en la comunidad y sí, no sé, comprale a Tito, que es confiable, no te va a cagar y no hace falta que vos toques un exchange. Esa es otra manera. Ninguna de estas, todos tienen sus pros y sus contras, pero el que quiere, o sea, el que entendió las ventajas, el que entendió el porqué y quiere adoptar, puede hacerlo. La única no es metete en este grupo, viste, con el miedo a pasar a formar parte de una secta que no entiendo bien qué es. Esa es una, pero hay otras maneras. Creo que, digamos que hay un espectro y cada uno, viste, cae donde le resulta más cómodo. Pero poder se puede. Esta es una de las ventajas que tiene BCH, eh, que es que el anonimato es opcional, ¿sí? Sí. Las monedas que son anónimas por defecto, ¿sí? O que se presentan como tales, como por ejemplo Monero y otras, en general tienen más dificultades para ser listadas por exchange, por este tipo de plataformas, porque no quieren problemas. ¿Sí? Esto es como cuando no se viene un ruso ¿viste? O un yankee quiere abrir una cuenta bancaria y le dice, no, yo por las dudas no. Bueno, esto es algo parecido. Entonces, con BCH vos tenés la ventaja de que no, prácticamente está en todos los exchanges, vos
a donde estés en el mundo, podés obtenerla de esa manera, y después, una vez que vos la tenés en tu poder, podés hacerlo pasar por Cash Fusion, y ya es una moneda, tenés el mismo anonimato que cualquiera de estas otras monedas que tienen el anonimato por defecto. Así que eso también es algo digno de explicarse para la gente que eh, le preocupa pasar por estas plataformas. No entienden bien qué es lo que pasa después. ¿Sí? Está bien, vos lo adquiriste. Entonces, eso no significa que ellos después pueden hacer un rastreo de lo que vos hacés con ese dinero, ¿no? O sea, es una vez que vos lo sacaste, esto es efectivo electrónico de par a par. Gente, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Espero que justamente esta charla respecto a SH, geopolítica, política, les haya sido de una gran utilidad. Marce, ¿querés presentar tu podcast? Así ya sabe la gente dónde pueden Bueno, encontrarte, la parte más técnica. busquen No hay almuerzo gratis, publicamos nosotros todos los domingos, ahí estamos, los esperamos. Si quieren suscribirse, les recomiendo ver los últimos episodios, en algunos tocamos temas así, tangenciales, con respecto a lo que hablamos hoy. Así que bueno, gente, van a encontrar acá en la descripción las redes sociales donde pueden seguir tanto a Marce como a mí para que podamos tener un acercamiento mucho más certero respecto a la adopción de BCH. Y bueno, muchas gracias por haber participado de este episodio. Gracias, Lucas, un placer. Igualmente.